Y ahí ustedes ven arriba que aparece un puntito rojo de que está grabando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda clase. Hoy vamos a empezar a hacer un análisis un poco más profundo de lo que tenía que ver con esta farmacocinética y farmacodinamia. En esta clase vamos a hacer farmacocinética y en la próxima clase vamos a hacer farmacodinamia. En las definiciones que les di la clase pasada habíamos visto que farmacocinética era lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿sí? O sea que una vez que nosotros incorporamos en nuestro cuerpo un medicamento, ya sea que lo tomemos, que nos apliquemos una inyección, que inhalemos, el cuerpo lo que va a tratar de hacer es volver a como estaba antes, ¿sí? Entonces va a tratar de eliminar ese medicamento lo antes posible. Esto ocurre siempre, ¿sí? Entonces este proceso farmacocinética también va a variar de una persona a la otra dependiendo las características del paciente, ¿sí? Que tienen que ver con el estado de salud, enfermedades existentes, ¿sí? Por eso no siempre va a ser la misma situación, ¿sí? en dos personas distintas, por más que tomen el mismo medicamento. Bueno, nuevamente va a empezar a aparecer muchas definiciones, cosas que a lo mejor ustedes no se acuerdan de la escuela. Vamos a ver mucho lo que tenga que ver con membranas de las células y demás, así que yo les puse muchos dibujitos como para que ustedes lo puedan asimilar más fácil. De todas maneras, si les cuesta, no tengan vergüenza, me dicen y vemos la manera de poder hacerlos un poco más claros. Vamos a empezar. Bueno, farmacocinética, esto es lo que habíamos definido la clase pasada, lo que el organismo le hace a la droga. La farmacocinética es tanto el conjunto de procesos que determina la concentración de droga en la biofase como el estudio de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Biofase es cuando la droga llega al sitio de acción, ¿sí? Ahí es la biofase, el lugar donde debe estar el medicamento. El tema es que para poder llegar hasta ahí, tiene que pasar por una serie, ¿sí?, de situaciones. Silencien los... a ver, yo les silencio a todos. Acá les silencio a todos. Cuando ustedes quieran, se activan. Va a pasar por varias partes. Por ejemplo, si es un medicamento, supónganse, para el dolor muscular, ¿sí? Me lastimé y tengo una contractura, un medicamento para el dolor muscular. Pero va a pasar por el estómago, por el intestino, por el hígado, va a ir a sangre y después recién de la sangre el sistema circulatorio lo va a llevar al músculo. Fíjense, todo ese tiempo que estuvo circulando ese medicamento va a ir perdiéndose. Entonces, lo que nosotros ingerimos o nos aplicamos en un inyectable no necesariamente va a ser lo que va a llegar al punto al lugar de acción, ¿sí? Entonces, se va a ir perdiendo siempre porque el cuerpo lo va a tratar de eliminar a toda costa. Podemos decir que es la serie de procesos y modificaciones por las que pasa un medicamento al ser ingresado al organismo. En su conjunto, estos procesos determinan la concentración del fármaco en su sitio de acción, que es conocido con el nombre de biofase. Antes de que se empezaran a usar todos los aerosoles para el asma, se usaban los comprimidos. Entonces, como había una pérdida, ¿sí?, en todo lo que era el circuito de la toma oral, se tenían que tomar grandes dosis para que llegara una determinada cantidad hasta el pulmón. Hoy, al revés, al usarse mayoritariamente todo lo que sean los aerosoles y los polvos de inhalación, ya tenemos la acción directamente, entonces se pueden reducir las dosis. Siempre todo lo que sea la parte de farmacia, siempre va a tratar a reducir las dosis y hacerlo lo más seguro posible para que no haya muchos efectos adversos. Los va a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos cuerpos distintos, todos tenemos enfermedades distintas. Bueno, ustedes son jovencitos, pero cuando se empieza a usar, una cosa es la investigación de un medicamento, que se hacen pruebas en voluntarios sanos, y otra cosa cuando empieza a usarse en el mercado común y empiezan a tomar personas que tienen otras enfermedades.
qué sé yo, hipertensión, diabetes, asma. Entonces los efectos que se van a ir produciendo van a ser distintos, ¿sí? O sea que tengan en cuenta toda esa mirada más general que le vamos a ir dando al uso de los medicamentos. A ver que me corra. Bueno, estos procesos por los cuales se va a ir dando la circulación de ese medicamento se conocen como procesos LADME, ¿sí? LADME viene de la letra inicial de los distintos procesos que se van a dar. La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo, dice ahí, y la eliminación, ¿sí? Entonces, durante todo ese proceso, el fármaco va a sufrir cambios. El tema es que esos cambios no lo vuelvan tóxico, ahí estaríamos hablando de un veneno, ¿sí? O sea, esos cambios no los genere algo dañino para el cuerpo. Vamos a ir viendo uno por uno todos estos procesos, algunos son largos, ¿sí? Así que paciencia. Bueno, en el caso del comprimido, por ejemplo, ¿sí? Acá tienen un dibujito como para poder analizarlo. Primero, ese comprimido se va a tener que desarmar. Después que se desarma, va a tener que disolverse en los líquidos. ¿Cuáles van a ser los líquidos? La saliva, los jugos gástricos, ¿sí? Va a pasar después al intestino, y cuando pasa al intestino va a ser absorbido y va a pasar a sangre. Esa cubeta que ustedes ven con un color más oscuro es la sangre, ¿sí? La sangre, ¿qué va a hacer? La va a llevar a todas partes del cuerpo. Esa es la distribución. Cuando llega al punto que tenía que llegar, va a realizar la acción que tiene que hacer, ¿sí? Si es un analgésico va a calmar el dolor, si es un antibiótico va a actuar sobre la bacteria y así sucesivamente qué tipo de acción va a tener. Pero mientras tanto, también se va a ir dando un proceso que se llama metabolismo. Ese metabolismo es cuando el cuerpo le empieza a hacer cambios a esa droga justamente para poder hacerla más fácil de eliminar, ¿sí? Entonces el último proceso va a ser la eliminación cuando el cuerpo la puede sacar, ¿sí? La echa, todo lo que quedó. Todo lo que se va metabolizando, o sea, que se van produciendo cambios, no va a tener acción, ¿sí? Solamente la droga libre es la que tiene la acción. Entonces, parte de lo que nosotros consumimos en una dosis va a desaparecer y parte sí va a poder hacer su efecto. Vamos a ir viendo. Este es otro dibujito con el mismo circuito, el proceso LADME. Primero se tiene que liberar la droga. Una vez que se libera la droga, se va a absorber en la parte intestinal. Después la circulación la va a desparramar por todo el cuerpo. En el hígado se va a metabolizar, el principal órgano metabolizador, el que produce los cambios, es el hígado. Hay otros también, pero el principal es el hígado. Y la excreción se hace principalmente por riñón, pero también hay otros órganos que van a eliminar. Ahora cuando vayamos viendo, vamos a ir viendo más profundo. Pero esto sería el circuito en general como para que ustedes lo puedan imaginar. Vamos al primer proceso, la liberación. Dice, los medicamentos se presentan bajo una determinada forma farmacéutica, puede ser un jarabe, una cápsula, una píldora, que es la combinación del principio activo más los excipientes. Eso vimos la clase pasada, ¿sí? Dicha forma farmacéutica es muy importante en el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque cuanto más compleja es, más va a tardar en disolverse, ¿sí? En desarmarse y disolverse. Por eso un jarabe es más rápido que un comprimido, porque el jarabe ya está disuelto y es más fácil que se pueda absorber. Para ser absorbido, el principio activo debe separarse de los excipientes que le sirven de vehículo, ¿sí? O sea, la droga tiene que soltarse del almidón, del azúcar, y poder estar disponible para que sea absorbida. La liberación es el proceso por el cual el principio activo se separa de su forma farmacéutica que lo contiene y queda disponible para su absorción. ¿Sí? Entonces, esta primera, por eso se llama liberación, la droga se libera, ¿sí? Queda disponible.
En los medicamentos que se administran por vía oral, el proceso de liberación se produce en varias etapas. Si es comprimido, primero se tiene que desintegrar, ¿sí? Por eso el primer proceso, desintegración, que es la división de las formas sólidas en gránulos más pequeños, ¿sí? Y cada vez más pequeñitos, y una vez que se terminó de desarmar, va a comenzar el proceso de disolución, ¿sí? ¿Qué es eso? Cuando esos pequeños fragmentos se van disolviendo, ¿sí? Disolviendo en los jugos, los fluidos gástricos que haya. Siempre, bueno, tomamos un comprimido, tomamos con un líquido, ¿sí? Siempre recomendable agua. En algunos casos va a ser recomendable tomar con alguna otra bebida, ¿sí? Por ejemplo, las vitaminas de los chicos se da con, todo lo que sea hierro, se da con jugos de naranja, no de pomelo, no de limón, ¿sí? Jugo de naranja. Después vamos a ver por qué no esos otros. Por ejemplo, hay algunos líquidos que se pueden incluso tomar con Coca-Cola, algunos comprimidos, ¿sí? Sobre todo lo que tenga que ver con ketoconazol, que es un para hongos, ¿sí? Un antimicótico. Pero en la mayoría de los casos siempre va a ser recomendable tomarlo con agua tibia, natural o fría. ¿Por qué no con el mate? Que muchas personas están tomando mate y bueno, le mandan con el mate. Porque el mate es caliente y lo que le altera a los medicamentos justamente la temperatura, ¿sí? Entonces siempre es recomendable o agua natural o el agua fría. Por ejemplo, dice, las cápsulas están formadas por una cubierta gelatinosa que contiene el principio activo en su interior. No sé si conocen algún medicamento que tenga la forma de cápsula. El Actron, hay muchos medicamentos, digamos, de venta libre que tienen ese tipo de formato. Yo el día que tengamos forma farmacéutica, yo le llevo, ¿sí? Una serie de productos como para que ustedes puedan verlo. En el tracto digestivo, la cápsula se disuelve y va a liberar ese principio activo. Si es una cápsula de polvo, otra vez se tiene que disolver. Si es una cápsula líquida, ya está disuelto, es un poco más rápido. Vamos a la absorción entonces. Una vez que ya está liberado, está disuelto, para que un fármaco llegue desde el lugar de la administración hasta el lugar donde realiza su mecanismo de acción, que puede ser un tejido, puede ser un órgano, tiene que pasar primero a la circulación sanguínea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la sangre la que va a llevar de un lugar al otro esa droga. La absorción es el proceso por el que el principio activo es transportado a través de diferentes membranas hasta la circulación sanguínea sistémica. Hay dos conceptos ahí importantes como para analizar. Por un lado, dice diferentes membranas. Membranas son la piel, ¿sí? Vamos a encontrar membranas para atravesar cualquier cosa, ¿sí? En el intestino, cuando se va a absorber, tiene que pasar por membranas. Para que pase de ese intestino a la sangre, tiene que atravesar membranas, ¿sí? Siempre va a estar atravesando membranas que son las que van a recubrir los órganos. Dentro de una célula también rodea esa célula una membrana. O sea, dependiendo, digamos, siempre vamos a estar encontrándolo con esta famosa membrana. Y ahora vamos a ver cómo está formada esa membrana. Y la otra es el tema de la circulación sanguínea sistémica. ¿Qué es la circulación sanguínea sistémica? Cuando el corazón bombea la sangre que tiene la droga y la manda a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, para llegar a ese momento, una vez que se absorbió la droga y pasó a la circulación sanguínea, vamos a ver que va a pasar por el hígado, del hígado nuevamente pasa a la sangre, va a llegar al corazón, ¿sí? Pero ahí no va a pasar directamente a la circulación. Primero va a ir al pulmón, vuelve del pulmón y ahí recién va a hacer su circuito sistémico o va a ser distribuido por todo el cuerpo. ¿Sí? O sea, todo ese proceso tiene que hacer todas las veces que consumimos algún medicamento por vía oral. Siempre va a ser el mismo. Cuando hablamos de un inyectable,
¿sí? Va a pasar, no pasa toda la parte gástrica, sino que va a pasar del músculo, va a ir al hígado, va a pasar a la sangre, de la sangre al hígado, del hígado va a volver a la sangre, ahí va al pulmón, vuelve y ahí recién se desparrama por todo el cuerpo. Este circuito lo vamos a ver, ¿sí? Cuando veamos la parte del sistema cardiovascular, lo vamos a ver en dibujos, ¿sí? Para que a ustedes les quede más claro. Pero tengan en cuenta eso, cuando vuelve del pulmón, o sea que ya vuelve con el oxígeno nuevo, ahí es donde recién va a ser distribuido a todo el cuerpo. Esto le voy a repetir varias veces. La absorción es el proceso por el que el principio activo es transportado a través de diferentes membranas hasta esa circulación sanguínea sistémica. Estas membranas están formadas por una doble capa lipídica. ¿Qué es lipídica? De lípidos, de grasas, a las que están fijadas moléculas proteicas, proteínas, con diversas propiedades. Esa es la definición de una membrana. Y les voy a mostrar el dibujito. Esta es una membrana bicapa, o sea, dos capas. Ahí le está mostrando el dibujito cómo se abren las dos capas. La parte de afuera, ¿sí? Está representado por esas cabecitas, ¿sí? Que son hidrofóbicas, y la parte interna, la parte interna es hidrofóbica, esas patitas, digamos, que tiene, ven que es como una cabeza con dos patitas. Esas cabezas son hidrofílicas, o sea que aman el agua, ¿sí? Aman el agua, y la parte interna va a ser hidrofóbica, odian el agua. O sea que si odia el agua, ama la grasa, ¿sí? Siempre es al revés. El que odia el agua, ama la grasa, y el que ama la grasa, odia al agua. Eso que ustedes ven que los atraviesan, van a ser distintos tipos de proteínas. Y cada una de esas proteínas va a tener algún tipo de función para dejar pasar. Ustedes imagínense que las drogas tienen que atravesar esta doble capa lipídica, ¿sí? Tiene que pasar por el medio de esas cabecitas. Entonces va a haber distintas técnicas para poder pasar. Todo eso tiene que ver con la absorción, ¿sí? Después, en el momento que veamos las drogas, cada droga, dependiendo del tipo de droga que sea, va a pasar por alguno de estos mecanismos que vamos a ver ahora. Los procesos de transporte a través de esa membrana van a ser, por un lado, difusión simple. ¿Qué es difusión simple? El pasaje se da del sitio de mayor concentración al de menor concentración. O sea, va a pasar de un lado al otro de la barrera, donde hay mucho, se va a escapar para el otro lado. Y difusión simple, ¿qué quiere decir? Pasa directamente, no tiene que hacer nada porque pasa. ¿Sí? Supónganse en un paso de aduana, ya hizo el trámite, pasa, directo. Va a depender de tres factores. La liposolubilidad. Cuanto más liposoluble, o sea, más la droga se desarme, se desintegre en grasa, liposolubilidad, más rápido va a ser la velocidad para pasar. El segundo, el tamaño. Cuanto más pequeña sea, más fácil va a pasar, porque obviamente los grandes chocamos más, ¿sí? Cuando son flaquitos, pasan más fácil. Y por tercero, la ionización molecular. ¿Qué es eso? Cuando se empieza a formar todo lo que es, a realizar todo lo que sea el metabolismo, una de las acciones es justamente le saco o le pongo un electrón. ¿Sí? Electrones son cargas que tienen todas las moléculas, todos los átomos tienen electrones. Electrones, protones, ¿sí? Si no se acuerdan mucho la parte de química, que pudieron haber dado en la escuela, bueno, les voy a ir refrescando lo que significa. Pero ¿qué pasa? Cuando le saco o le pongo un electrón, va a dejar de ser una molécula normal y se va a transformar en un ión. Ión quiere decir que es una molécula que tiene una carga o positiva o negativa. Si yo le puse un electrón, va a quedar negativo, porque el electrón es negativo. Si yo le saco, va a quedar positivo, porque perdió eso.
Entonces eso es lo que me va a generar que ese tipo de producto no pase, ¿sí? Entonces, cuando la droga, que es un ácido o una base débil, parte se encuentra ionizada y parte no ionizada, o sea que está sin modificación, a mayor fracción no ionizada, mayor velocidad. O sea que tengo que ser, para poder pasar fácilmente, tengo que ser amante de las grasas, chiquitita y no tener cargas. No ser ni ácido ni base, no ser ni positivo ni negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá está el dibujito, el primero, ¿sí? El número 1 que ustedes ven ahí es difusión simple. Pasa. Listo, no necesita hacer nada más. Fíjense el número 2 que vamos a volver, ahora vamos a hacer, después les vuelvo a mostrar el dibujito. En el 2 me está mostrando que va a pasar en un canal. Ese canal está hecho de proteínas, ¿sí? Recuerden las proteínas que atravesaban esa membrana. Vamos a la definición. Difusión facilitada. Es el mecanismo que usan las sustancias que no son liposolubles, ¿sí? O sea que si no se disuelven en grasa, van a necesitar este mecanismo. En él la droga se une a una proteína de la membrana plasmática, que es una proteína transportadora, es como un carrito, ¿sí? Que le lleva de un lado al otro, que le permite transitar su espesor, o sea, atravesarlo. Se realiza siempre a favor de un gradiente de concentración. Cuando ustedes hablan de gradiente de concentración, es de donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Siempre. Cuando se dice en contra del gradiente, es al revés, es de donde hay menos, le saco y le sigo mandando a donde hay más, ¿sí? Eso es contra gradiente. En este caso se refiere siempre a favor de un gradiente. Donde hay más, hacia donde hay menos. Entonces, le vuelvo al dibujito este. Acá atraviesa, en el número 2, atraviesa esa membrana. Bueno, acá les puse otro dibujito. Es lo mismo, hecho con otro dibujito, para ver si por ahí le queda un poco más claro. Ahí ustedes ven, en difusión facilitada, son los dibujos del centro. Atraviesa o le da alguna forma, ese transportador tiene la forma adecuada, ahí ustedes ven cuadraditos, donde atrapa ese cuadradito y lo va a sacar hacia afuera, ¿sí? Bueno, entonces difusión simple cuando pasa, ¿sí? Porque tiene la capacidad de pasar, ¿por qué? Porque era chiquitito, se disolvía en grasa y no tenía cargas. Cuando hablamos de difusión facilitada es porque hay proteínas que están en esa membrana que facilitan que pase. Vamos al tercero. Ultrafiltración. Dice, es el pasaje a través de las barreras celulares que presentan poros, poros son agujeritos. Este mecanismo se da en los glomérulos renales, por ejemplo. ¿Qué sería esto? Sería como un colador. ¿Vieron cuando ustedes cuelan el fideo? ¿Sí? Tiran lo que está en la olla, tiran en el colador, va a pasar el líquido y pasa cualquier cosa que sea del tamaño de los agujeritos del colador. ¿Sí? Todo lo que sea un tamaño más grande va a quedar arriba. Entonces, en esta ultrafiltración pasa el líquido y pasa lo que tenga el tamaño del poro. ¿Sí? Eso es lo que significa. Solo pueden usar este mecanismo las drogas que tengan un tamaño menor o igual al de los poros. El pasaje de la droga se da cuando existe un gradiente de presión hidrostática. ¿Qué quiere decir gradiente de presión hidrostática? De un lado tengo mucho líquido y del otro lado no. Entonces el líquido siempre va a tratar de ir hacia donde no hay. ¿Sí? Siempre va a ser. Junto con el pasaje del agua se va a dar el pasaje de la droga. ¿Por qué esto ocurre en los riñones? Ustedes fíjense, la orina, ¿qué tiene la orina? La orina tiene sales, tiene sal, tiene cloro, tiene un montón de sustancias que pueden aparecer, hormonas y demás, pero
no hay glóbulos rojos, o si hay es porque hay algún daño, ¿sí? No hay glóbulos blancos, si aparece es porque hay alguna infección. Entonces, lo que sea de un tamaño más grande, el riñón no lo deja pasar, ¿sí? Como si fuera un colador. Este es el ejemplo, ¿sí? Una ultrafiltración, recuerden esto es dentro de lo que es un líquido, ¿sí? Va a pasar el líquido y todo lo que sea de un tamaño que pueda pasar por esos poros, por esos agujeritos, va a pasar. Y el resto, que tiene un tamaño mayor, queda retenido. Esto es una membrana que hace ultrafiltración. Vamos al cuarto, que es difusión a través de los poros. Es parecido a la ultrafiltración, solo que acá no tenemos líquido, ¿sí? No hay movimiento de agua, sino que solo pasa el fármaco a través de ese gradiente de concentración, siempre del mayor al menor, ¿sí? Ahí ustedes ven un poro y pasa desde donde hay mayor cantidad hacia el lugar donde hay menor cantidad. No son conceptos difíciles y creo que con los dibujitos se puede llegar a entender, ¿sí? Díganme si no se entiende. Vamos al quinto proceso. Transporte sodio dependiente. Dice, es un transporte contragradiente. Acá estamos hablando en contra, ¿sí? No a favor del gradiente, sino en contra. Que utiliza un transportador y cuya fuente de energía es el gradiente de sodio entre ambos lados de la membrana. El sentido del pasaje del sodio es el que determina el sentido del transporte de la droga. ¿Qué quiere decir esto? Acá va a trabajar en contra. Y para poder trabajar en contra tiene que pagar, ¿sí? Tiene que hacer un gasto de energía. ¿Cómo va a pagar ese gasto de energía con ese sodio? Por eso es transporte sodio dependiente. Si no tenemos sodio, no se produce el transporte, ¿sí? O sea, sí o sí necesito que vaya el sodio para poder arrastrar a la droga junto con él. Acá vamos a citar el dibujito acá, o si no le pongo el otro. Ahí está el dibujito. Bueno, fíjense, para poder pasar la glucosa, ¿sí? Necesita que pase el sodio, o si no, no va a pasar. Fíjense, otro ejemplo, para poder pasar el aminoácido que va a formar parte de las proteínas, necesito que pase el sodio, o si no, no puede pasar. ¿Sí? Es como que yo pago el ticket para pasarla en la aduana y me dejan pasar ahí. Esto se va a hacer en el tubo digestivo y se va a hacer también en los túbulos renales, o sea que cuando se absorbe o se elimina sodio. Díganme si no se entiende. Y acá estaba el punto F, endocitosis y exocitosis. Endo, adentro, y exo, afuera. Esto, hay muy pocos productos que hacen este tipo de mecanismo. El litio es un antipsicótico y justamente el litio es una de las pocas drogas que va a ocupar este tipo de mecanismo para poder ser absorbido. Acá está el dibujito, una endocitosis es lo que ustedes ven arriba en el primer tramo. Endo, entra, ¿sí? Entonces se acerca a la membrana, se hunde y la membrana forma como una bolsita que se llama vacuola, ¿sí? Esa bolsita lo lleva hacia el interior y lo absorbe. Cuando yo quiero eliminar, y así se eliminan todas las sustancias que las células no necesitan, van tirando hacia afuera, ¿sí? Como tirando la basura, va a usar el mismo proceso pero a la inversa. Junta su basura en una bolsita, lo acerca a la membrana y como todas las membranas son iguales, tienen esta doble capa lipídica, se unen a la membrana y se libera la basura que quiere eliminar. Esto se da siempre en todas las células del cuerpo, ¿sí? Esto de la exocitosis, tiran la basura. Acá ustedes tienen como un resumen completo, como para que ustedes puedan ver.
Los círculos grandes me demuestran que hay mayor concentración, los círculos pequeños que hay menor concentración. Entonces la difusión simple siempre pasa de mayor a menor. La difusión facilitada siempre pasa de mayor a menor con una proteína, ¿sí?, que le hace pasar. El sodio dependiente va a pasar al revés, ¿sí?, en contra, va a pasar de donde hay menos hacia donde hay más, pero pagando con sodio, ¿sí? Necesita sodio para ese pasaje. Y transporte, abajo dice transporte activo, también va a ser en contra. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a ocupar energía, otro tipo de energía, no el sodio, ¿sí? Otro tipo de energía, o sea, hay un gasto de energía para el cuerpo. Consumo de ATP. ATP es la moneda energética, ¿sí? Es como el combustible con el cual se va a manejar todo nuestro organismo. Y en la ultrafiltración siempre va a haber un equilibrio del líquido y va a pasar con ese solvente, ¿sí? Siempre va a tratar de mantener algo estable de los dos lados. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más le podría explicar acá para que les quede claro? ¿Les queda claro esto? En esto de en contra del gradiente, quiero que piensen algo. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes están con un aire acondicionado en un lugar? ¿Sí? Ustedes abren la ventana y tiende siempre a escaparse, ¿sí? El aire frío se escapa. O ahora con la estufa, ¿sí? Siempre va a tratar de donde está mayor concentrado, se va a ir hacia donde haya menos concentración. Ahora, pensando en contra del gradiente, ¿cómo actúa una heladera? ¿Cómo actúa un freezer? ¿Sí? No equilibra adentro afuera. Donde está frío lo vuelve más frío. ¿Sí? Así es en contra del gradiente. ¿Y cómo hace eso? Con un gasto de energía. La heladera tiene que estar enchufada con la electricidad, o si no, no tiene forma de hacer eso. Si ustedes desconectan la energía, la heladera se va a ir calentando de a poco, ¿sí? Eso es el mismo mecanismo que ocupan las células cuando actúan en contra. Siempre tiene que haber una forma de pagar esa energía que necesita. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, se dice que una molécula de droga llega a la circulación sistémica cuando llega a las venas pulmonares. ¿Cuáles son las venas pulmonares? Las que van a traer de vuelta después del pulmón, llegó la sangre al pulmón, cambia el oxígeno por el dióxido de carbono y vuelve hacia el corazón. Esa es la vena pulmonar, ¿sí? La que le lleva de vuelta la sangre al corazón. Entonces, cuando vuelve con ese proceso, ahí recién es cuando el corazón tiene la sangre oxigenada con la droga, y ahí eso es lo que va a repartir por todo el cuerpo. ¿Qué es ese compartimiento presistémico? O sea, antes de llegar a ese punto. Entre el sitio de absorción y las venas pulmonares. ¿Sí? O sea, hasta que llega a ese preciso momento. Aquí puede o no ser extraída, biotransformada, excretada, por lo que no necesariamente toda la droga absorbida va a llegar a la circulación general. Eso es lo que se llama inactivación presistémica, o sea, antes de estar disponible para el corazón, para que lo bombee, se va a ir perdiendo en el camino. De la dosis administrada, una cierta cantidad puede ser inactivada antes de la absorción. Eso se llama inactivación local. O sea, supónganse, yo tomo algún medicamento que el ácido, ¿sí?, del estómago le altera. O consumí alguna otra medicación o algún alimento que lo bloquea. ¿Sí? Entonces ya se inactivó antes de que pueda llegar al intestino y absorberse. Esto es muy común cuando los pacientes toman hormonas para las tiroides. El proceso para tomar es a primera hora de la mañana, cuando se levanta, tomar el comprimido de levotiroxina, que es la droga, digamos, la hormona,
esperar por lo menos media hora para desayunar, pero en ese desayuno no tiene que haber nada de cereal. ¿Por qué? Porque el cereal absorbe la droga y no permite que el intestino la pueda absorber. ¿Sí? Entonces se perdió, depende de la cantidad de cereales que comieron, se pierde mucho de esa droga. Por eso siempre, bueno, espero media hora para desayunar y en ese desayuno no consumo nada de cereal. El cereal lo puedo comer a la tarde. Esto es para que se pueda... Bueno, estábamos hablando, digamos que esa dosis administrada no necesariamente va a ser la cantidad de droga que va a llegar al punto de acción, ¿sí? Se va perdiendo por el camino. La droga entonces que llega a la circulación general es la que se denomina la droga biodisponible, o sea que está disponible en el lugar de acción, ¿sí? Eso es lo que significa biodisponible. ¿Qué es el efecto del primer paso hepático? Dice, una vez absorbida, la droga llega por la vena portal. La vena portal es la vena que va a llevar del intestino hacia el hígado, donde puede ser extraída por el hígado. ¿Qué significa extraída? La saca de circulación, ¿sí? La puede eliminar él directamente. Recién al llegar a las venas pulmonares, la droga se encuentra en la misma situación que si se hubiera administrado por vía intravenosa. O sea, un medicamento, si yo quiero una acción rápida y quiero una acción completa, la coloco en vena, ¿sí? Porque ahí es donde puede llegar rápidamente, ya va a estar, digamos, en la sangre, se evita todo ese paso por el estómago, el intestino, el hígado, se evita ese primer paso y va a estar ya disponible para ir al pulmón, volver y desparramarse por todo el cuerpo. Siempre recuerden que cuando llega, primero tiene que ir al pulmón, volver, y ahí cuando volvió del pulmón es cuando se va a desparramar por todo el cuerpo. ¿Qué es un pico plasmático? Máxima concentración plasmática alcanzada por el fármaco. Desde que nosotros tomamos, a medida que va pasando las horas, va a ir aumentando la cantidad de esa droga que se va a ir absorbiendo en sangre, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar un pico cuando llega al máximo y después de ahí va a empezar a eliminarse. Eso es el pico. Si se comparan dos drogas, un pico más alto y más precoz, o sea, antes, indica una mayor velocidad de absorción, mientras que uno más alto pero más tardío quiere decir una menor velocidad de eliminación. En todo pico, entonces, mientras que va subiendo, quiere decir que lo más importante o lo que más hace el cuerpo es absorber. Cuando empieza la parte de bajada, ¿sí?, del pico, lo que me está indicando es que ya terminó de absorberse y está en pleno la eliminación de esa droga. Siempre se va a dar lo mismo. Ahora vamos a ver algunos dibujitos. Esto lo habrán visto en algún momento en matemáticas, ¿sí?, de la escuela, las ordenadas y las abscisas, ¿sí? Que siempre, digamos, los profesores de matemáticas querían que aprendan. Bueno, acá van a ver para qué servía esto. Bueno, siempre es comparar algo, es medir algo, ¿sí? En este caso, sobre las ordenadas, se llaman ordenadas a la línea horizontal. Lo va a poner en función del tiempo. Ustedes ven abajo que dicen tiempo. Y las... no, perdón, abscisa es la de abajo, ordenada es la que está parada. Las abscisas en función del tiempo y las ordenadas en función de la concentración que se encuentra de la droga en la sangre. Eso es concentración plasmática, plasma del líquido de la sangre, ¿sí? Fíjense cómo hacen los picos, ¿sí? Un medicamento A y un medicamento B. El medicamento A llega más alto, o sea que se absorbió en mayor cantidad. El medicamento B, ustedes ven que la curva es más peticita, ¿sí? No llegó a los niveles que llegó el número A.
Esto simplemente como para que ustedes vean que cada droga va a tener esa curva con un pico que va a ser diferente, ¿sí? Una misma droga en dos personas distintas va a ser un pico diferente, porque no sabemos si una persona tomó con algún líquido que no era, tomó con la alimentación, tiene alguna enfermedad que hace que se absorba más o se absorba menos, a lo mejor tiene hepatitis, a lo mejor es alcohólico, ¿sí? Y todos esos procesos que ocurren en el hígado van a afectar, ¿sí?, la forma en que ese cuerpo va a ir tratando de eliminar esa droga. Si es alcohólico, por ejemplo, el hígado tiene que decir, uy, ¿agarro el alcohol o agarro la droga? ¿Sí? Entonces va a estar en eso, puede que potencie el efecto de las drogas, o si agarra las drogas puede ser que aumente el poder del alcohol, ¿sí? O sea, que se emborrache más rápido. Ustedes van a ver que hay mucha medicación que dicen no consumir alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hígado se va a encargar de la droga y ese alcohol va a estar más tiempo y todo el tiempo que esté va a aumentar el daño, ¿sí?, y el efecto que produce el alcohol. ¿Vamos? ¿Me entienden? Esto ocurre siempre, ¿sí? Fíjense ahí para que ustedes vean en qué se aplica esto. Una comparación. El mismo cuadro, tengo tiempo en las abscisas, tengo concentración en las ordenadas, pero acá están comparando distintas formas de administrar una droga. La primera, una intravenosa, 100% de absorción, porque me lo pusieron directamente en la vena, ¿sí? Fíjense, la curva arranca de allá arriba, arranca con 100%, con toda la concentración de la droga, y lo único que va a haber es pérdida, ¿sí? Por eso esa curva va bajando porque se va a ir eliminando, ¿sí? Vamos al segundo, la solución oral. Una solución ya está desarmada, ¿sí? Ya está disuelta, o sea que es más rápida que la cápsula, ¿sí?, o que el comprimido. Bueno, fíjense, arranca de cero, arranca abajo, y va a hacer ese pico, pero como es más rápido que los otros, va a estar más corrido hacia el punto cero. O sea, se absorbe más rápido, quiere decir eso. Me hace el pico nuevamente y después comienza la eliminación. El tercero que ustedes ven ahí con celeste es con una cápsula. ¿Por qué se corre? Porque primero se tiene que desarmar y después recién se va a absorber. Por eso la absorción tarda más. Y no está tan marcado el pico porque se va a ir dando ese proceso que mientras se está desarmando ya se va eliminando lo que ya se estaba desarmando antes. No sé si me entienden, ¿sí? Me preocupa que no me entiendan. Por eso la curva se achata y se corre más lejos del cero. Cuanto más cerca del cero, del punto cero, es ahí la unión de las dos, quiere decir que es más rápida la absorción. Cuanto más lejos esté, ¿sí?, quiere decir que es más lenta la absorción. Ahora vamos a ir viendo que depende del medicamento que estemos utilizando, lo que queremos que se absorba rápidamente en una emergencia o que se absorba lento en una enfermedad crónica, por ejemplo. Bueno, y fíjense que los comprimidos tardan más todavía y la curva se hace más chata con respecto a la cápsula. ¿Por qué? Porque el comprimido le cuesta más. Hay que romper y desarmar y ese proceso lleva más tiempo, ¿sí? Bueno. ¿Qué es una bioequivalencia? Dice, son bioequivalentes si tienen la misma biodisponibilidad. O sea que, ¿qué me va a estar midiendo? A ver si tengo el dibujito o no. Me va a estar midiendo que estas dos curvas, supónganse, sean iguales. Eso significa bioequivalentes. Que si yo mido a las dos drogas, me va a dar esta curva igual. ¿Por qué? Porque llegan al sitio de acción de la misma manera, en la misma concentración. Eso es ser bioequivalente. Ese área debajo de la curva se refiere al área que existe bajo la curva que se dibuja al graficar la concentración plasmática en función del tiempo.
representa la totalidad de la droga que llegó a un compartimento y fue eliminada del mismo. Solamente son comparables el área bajo la curva de una misma droga. Sirve para comparar un medicamento en estudio con el medicamento genérico, que contiene el mismo principio activo, pero no de dos drogas diferentes. Por ejemplo, ¿a qué se refiere todo eso? Yo puedo hacer el área bajo la curva de dos paracetamol de dos laboratorios diferentes, ¿sí? Supónganse paracetamol de Bayer y paracetamol de Evago, por ejemplo. Pero no puedo comparar un paracetamol con un ibuprofeno porque van a tener curvas distintas, ¿sí? A eso es lo que se refiere. ¿Qué es la droga libre? Al llegar al torrente sanguíneo encontramos dos fracciones de drogas. La que está disuelta en el agua del plasma es la droga libre. La otra es la que está unida a proteínas plasmáticas. Estas proteínas se unen a la droga y no la sueltan, ¿sí? Cuando ya esa unión no permite que la droga se suelte, eso directamente se elimina. Lo que me va a dar la acción del fármaco es la droga libre, ¿sí? La que no le agarraron, no le atajaron en ningún lugar. A veces, en algunas drogas, las proteínas se le unen por un tiempo, las transportan y las sueltan después, ¿sí? Pero si es una unión ya definitiva, se van fuera. ¿Qué es la biofase? Es el lugar del organismo en el que el fármaco ejerce su acción. Puede ser un lípido, la grasa de la membrana, una proteína, como los receptores, o un material genético. En cualquier lugar, ¿sí?, donde actúe, ese va a ser el sitio de acción, eso se va a llamar biofase. Me pica la nariz, soy alérgica, me pica la nariz. ¿Qué es la biodisponibilidad de un fármaco? Es la fracción que va a estar en ese lugar de acción. La cantidad y velocidad con las que el principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza el torrente sanguíneo, o sea, en esa circulación sistémica, o sea, que fue al pulmón y volvió, recuerden siempre eso. La administración intravenosa, la biodisponibilidad es 100%, recuerden el gráfico, arranca de arriba. Sin embargo, cuando un medicamento se administra a través de otras rutas, esa biodisponibilidad va a disminuir porque se va perdiendo droga por el camino. Esto también varía de un paciente al otro. Por eso, muchas veces el medicamento que a mi vecina le hace bien, a mí no me hace el mismo efecto. A mi vecina le calmó el dolor de pierna, a mí no me tingó. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos distintos, comemos distintos, tomamos medicamentos distintos y tenemos enfermedades distintas, ¿sí? Entonces nunca va a ser el mismo efecto. ¿Qué es el compartimento farmacocinético? Dice, volumen limitado en el cual el fármaco se encuentra uniformemente distribuido. Es un concepto teórico. ¿Por qué es un concepto teórico? Porque acá lo que se refiere es, por ejemplo, que toda la droga se disolvió completamente. Y ya vimos con los gráficos que eso no ocurre. A medida que se va disolviendo, ya se empieza a eliminar. No es que se da un proceso, termina y empieza el otro. ¿Sí? El proceso de absorción y de eliminación ocurren al mismo tiempo. Cuando es muy marcado, me va a ir achatando la curva, ¿sí? Eso es lo que ustedes vieron con las diferentes curvas. Vida media de un fármaco. Es el tiempo en el cual la concentración de la droga en un compartimento se reduce a la mitad. Sencilla, eso no es muy complicada la definición, ¿sí? O sea que esa vida media es lo que me va a marcar cuánto tiempo ese medicamento me sirve en mi cuerpo, ¿sí? Entonces tengo que ir pensando cuando me toca la segunda dosis, si yo quiero mantener una concentración de esa droga, supónganse un antibiótico, ¿sí? Cada cuánto tengo que tomar para que esa concentración del antibiótico pueda matar las bacterias. Si tomo anticonceptivos, cada cuánto tengo que tomar para que esa concentración sea pareja y no me embarace, ¿sí? Hasta ahí entonces eran todos los procesos que tenían que ver con la absorción, ¿sí? Y ahora vamos a ver la distribución.
La distribución es el proceso por el que el fármaco disuelto en la sangre es transportado hasta los órganos o tejidos en los que ejerce su acción. El pasaje desde el vaso sanguíneo al espacio intersticial es entre el tejido, ¿sí? Entre las células, el líquido que hay ahí. Se da generalmente a través de los poros, lo que vimos ahí en los pasajes, ¿sí? Los poros, que eran como el colador. Desde el espacio intersticial puede ingresar a las células a través de los mecanismos descritos en absorción. Difusión simple, difusión facilitada, difusión sodio dependiente, difusión con gasto de ATP, de energía, ultrafiltración, endocitosis, ¿sí? Eran todos los procesos que vimos en el momento de absorción. Transporte del fármaco y unión a proteínas plasmáticas. El fármaco viaja por la sangre de forma libre o unido a proteínas plasmáticas. Una de esas proteínas, la más común, es la albúmina. Siempre va a haber un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio va a estar dado por la afinidad o las ganas que tenga esa albúmina de pegarse y agarrarse de esas drogas que estamos consumiendo. La fracción libre del fármaco es la que puede difundir hacia los tejidos, pasar, ¿sí? Pasar la membrana, ejercer la acción y tener ese efecto farmacológico que estamos queriendo. Pero la que está unida a proteínas va a ser inactiva, ¿sí? O sea que esa es una forma del cuerpo de eliminarla. Puede actuar como reserva si después le suelta en algún momento o directamente, ¿sí? La va a eliminar. Entonces esa unión, si es irreversible, quiere decir que la elimina, y si es reversible, quiere decir que la va a usar hasta llegar a un lugar y después le va a soltar, como si fuera un transporte. Pueden existir fenómenos de competición entre dos drogas que se unen a la misma proteína. Acá ya estamos imaginándonos un proceso en el que yo tomo dos drogas distintas, ¿sí? Las dos drogas van a ir al mismo hígado, se van a encontrar con las mismas proteínas y siempre hay una que le gusta más que la otra. Entonces siempre las albúminas se van a pegar, las proteínas en general se van a pegar más a una y le dejan libre a la otra, ¿sí? Entonces la que quede libre va a ser la que va a tener más potenciado el efecto, ¿sí? El porcentaje de unión a proteínas tiene una importancia cuando es mayor del 80%. ¿Por qué? Porque me ocupa el 80%, me deja solo un 20%, digamos, libre. Es muy poco como para poder ejercer la acción. Ya que la adicción de este fármaco a un organismo que está recibiendo otra droga que se une a la misma proteína, posibilita el desplazamiento de la misma. Afectará el efecto de la droga desplazada por estar ahora en estado libre. O sea, la que se queda unida a la proteína se anula y la que queda libre es la que va a ir y a tener el efecto. Esto es un ejemplo de interacción farmacocinética. Vamos a ver mucho. Y muchas veces ustedes van a encontrarse con medicamentos que le dicen no tomar con tal cosa. ¿Por qué? Porque o se anula o se potencia el efecto. Esas son las interacciones que puede haber. En la mayoría se anula. ¿Qué variables van a modificar la fracción de esa droga? Por un lado, la concentración de proteínas plasmáticas existente, o sea, cuántos tengo de proteína en mi sangre. En la desnutrición existe una disminución de las proteínas del organismo, incluidas las plasmáticas. Entonces, nunca se puede esperar el mismo resultado en una persona normal, ¿sí? Sana, a una persona desnutrida. Esa persona desnutrida no tiene las proteínas necesarias para poder unirse al medicamento. Por lo tanto, va a haber más medicamento libre y el efecto puede pasar los niveles óptimos y llegar a niveles tóxicos. Por eso siempre una persona desnutrida, una persona que tiene problemas hepáticos, como hepatitis, por ejemplo, una persona alcohólica, siempre se va a tener que controlar la dosis que se le da. El pH sanguíneo. El pH sanguíneo
es importante, el pH sanguíneo, pH, no sé si escucharon, la vez pasada habíamos hablado algo de pH. El pH potencial de hidrógeno. ¿Qué significa eso? Es una forma de medir la acidez o la basicidad de las cosas. ¿Sí? Basicidad sería la contra de la acidez. Siempre pensamos más fácil en la acidez. Un vinagre, un limón, estamos hablando de ácido. Bueno, lo básico es lo contrario. Vamos, por ejemplo, al bicarbonato de sodio, ¿sí? Que sería una contra. Los dos extremos, el muy ácido o el muy básico, los dos son corrosivos, los dos van a matar, ¿sí? Los dos pueden llegar a matar a una persona. Entonces, lo que necesitamos siempre va a ser más cerca del punto medio, que es neutro. Nuestra sangre tiene un pH de 7, que es el punto neutro, un poquito más arriba de 7, ¿sí? 7 y pico. ¿Por qué? Porque es un poquito más básica. La orina tiene un poquito más abajo del 7, ¿sí? Porque es un poquito más ácida. Esos son los valores normales que tiene nuestro organismo. Cuando aparece un cambio de ese pH, también va a alterar la absorción de los medicamentos, de los alimentos y demás. Presencia de otros fármacos. Compiten por la unión de la misma proteína, ¿sí? Lo que estábamos hablando hace un ratito. Y la alteración de las proteínas plasmáticas, la droga en consideración cambiará su afinidad por la proteína, haciéndose más o menos afín que antes. O sea, si se alteran por algún motivo esas proteínas, pueden hacer que los medicamentos se unan más o no se unan. Si se unen, se anulan. Y si no se unen, potencian el efecto. Acá ustedes tienen la idea de lo que es el pH. Un pH ácido, un pH alcalino o básico, es lo mismo. Y ahí ustedes tienen diferentes valores como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de un pH neutro, estamos hablando alrededor de 7, ¿sí? El valor alrededor de 7. Y fíjense, la orina siempre va a estar un poco más tirando hacia el ácido, la sangre siempre va a estar ahí un poquitín más arriba que el 7, que es neutro. La piel también tiene una acidez, ¿sí? Que es la que me va a permitir defenderme de lo que está alrededor mío. La saliva tiene ahí un pH entre un poquito ácido y un poquitín básico. La bilis va a ir más tirando hacia el básico. El estómago es ácido, entre el 1,2 y el 3,2, o sea que es muy ácido en la escala. El duodeno, la primera parte del intestino delgado, va a tener la influencia de lo que va llegando del ácido del estómago, o sea que por eso están valores entre 5 y 7, pero lo va a tratar de llevar más al neutro. Y en el intestino, más adelante, en el intestino, el colon, eso va a estar ya más cerca del álcali o de lo básico, ¿sí? O sea que va a alejarse lo más posible del ácido. Bueno, esto se da siempre, ¿sí? Siempre en nuestro organismo. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la distribución tisular? Tisular es de tejido, cómo se va a distribuir en el tejido. Las características físico-químicas del fármaco, o sea, cómo está hecho ese fármaco. La capacidad de unirse a estas proteínas plasmáticas. Si se unen, se anulan. La irrigación del órgano. Recuerden que van por sangre, o sea que si no le llega sangre al lugar, ¿cómo van a ir? La superficie que tengan para intercambiar, o sea, el sitio de acción, el tamaño. La afinidad del fármaco por un tejido específico. Hay fármacos que son afines a la grasa, hay otros que son afines al músculo, ¿sí? Va a haber distintos tipos de afinidad. Afinidad sería como el gusto. Y la presencia de barreras específicas. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica y la barrera fetoplacentaria. Le explico qué son esas barreras. Bueno, nuestro cerebro, ¿sí? La cabeza, y toda la médula, ¿sí? Espinal, que es lo que va por adentro de la columna, ¿sí? Nuestro cerebro y todo lo que es la columna. Está cubierto por 3 capas. Esas 3 capas son la barrera hematoencefálica, o sea que es una barrera de protección, esas 3 capas,
que se llaman meninges. Ustedes habrán escuchado alguna vez el término meningitis, ¿sí? Meningitis es cuando justamente esa barrera se infecta con algo, ¿sí? No le llegó al cerebro todavía, está en esa barrera que la función es justamente detener. En esos casos, digamos, esa barrera va a impedir que le llegue hasta el cerebro alguna cosa que esté en la sangre que no corresponda. La barrera fetoplacentaria es la membrana, digamos, ¿sí? La placenta que protege al bebé. Esa placenta no es de la madre, la placenta es del bebé, ¿sí? Cuando el huevo que se fecundó, óvulo con espermatozoide, en las trompas de falopio de la mujer, vamos a ver cuando veamos la parte de geniturinario, empieza a descender y llega a un punto del útero y se pega, ¿sí? Se implanta, se llama. Se implanta en alguna parte de ese útero, va a empezar a desarrollar su bolsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa bolsa es como un adhesivo que se pega a esa pared y de ahí va a sacar todo lo que necesita de sangre. Un vampirito, le digo yo, ¿sí? Esa bolsa, esa placenta, se pega a la madre y va a empezar a chupar la sangre y le pasa a través del cordón umbilical al bebé todos los nutrientes. Pero fíjense qué cosa maravillosa que es, ¿no? Lo que es la gestación, que le va a pasar los alimentos, le va a pasar la glucosa, le va a pasar las drogas de consumo, por eso pasan, si la madre fuma, si la madre usa marihuana, si la madre usa cocaína, el bebé también va a ser adicto. Pasa todo eso, pero fíjense que el HIV, que es mucho más pequeñito, no pasa. O sea, fíjense qué cosa tan sorprendente, ¿no? Lo que es la placenta. Bueno, esa barrera es de protección, para que no pasen determinados elementos, ¿sí? Lastimosamente, la mayoría de las drogas pasan, por eso es la recomendación de no usar medicamentos durante el embarazo. ¿Cuáles voy a usar? Los que necesite por una cuestión de salud, pero no tratar de abusar, ¿sí? Y no usar, digamos, drogas de consumo. ¿Qué es el volumen aparente de distribución? Es el volumen que ocuparía la droga si todo el organismo tuviera igual concentración en el plasma. Es teórico también, no hay forma. ¿Por qué? Porque mientras que se va absorbiendo, también se va eliminando, no es constante, ¿sí? ¿Qué tienen que recordar? Todas las drogas que atraviesan la placenta y llegan al feto son las que están poco ionizadas, ¿sí? O sea que no tienen carga positiva o negativa. Y las que son liposolubles, o sea, amantes de la grasa, porque pasan a través de difusión simple. Recuerden que había 3 ítems o condiciones que tenía que tener para la difusión simple: ser pequeñas, ser amante de grasa o disolverse en grasa y no tener cargas, ¿sí? Esas eran las 3 condiciones para pasar fácilmente. La gran mayoría de los fármacos van a atravesar esta barrera, ¿sí? Vamos al cuarto proceso, el metabolismo o biotransformación, es lo mismo. En el organismo los fármacos sufren una serie de transformaciones metabólicas que modifican su solubilidad, su potencia y su toxicidad. El metabolismo o biotransformación es el conjunto de reacciones bioquímicas que sufre el fármaco en el organismo y que lo transforman en diferentes metabolitos. En algunos casos viene como una prodroga y se activa. A partir de ahí recién tiene su acción. O inactivos, digamos, activos o inactivos para facilitar su eliminación. O sea, cuando están activos es donde van a poder ir a hacer la acción. Y cuando ya están inactivos, se va a eliminar. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones y en otros tejidos, ¿sí? Pero principalmente el hígado. Entonces, aquellos que tienen problemas hepáticos, enfermedades hepáticas, este metabolismo no se va a hacer en una forma óptima, por eso aparecen más efectos tóxicos.
vamos a tener dos tipos de reacciones principales que se van a dar en ese hígado. Los de fase 1, ¿sí?, que consiste en la degradación, donde la droga pierde parte de su estructura. Van a ser reacciones simples. ¿Se acuerdan que les hablaba acerca de que una molécula queda cargada, positiva o negativa, dependiendo si yo le saco o le pongo un electrón? El electrón siempre es negativo. Ahora, fíjense, oxidación, le oxido, es sacarle un electrón al fármaco, por lo tanto me queda con carga positiva. Una reducción es darle una carga negativa, ¿sí? Entonces me queda le doy un electrón, me queda con una carga negativa. Hidrólisis significa lisis es romper, donde ustedes encuentren lisis es romper, hidrólisis, ¿sí?, romper con el agua. La droga reacciona con agua y se parten en dos moléculas más pequeñas. Estos tres procesos lo que hacen es destruir drogas, ¿sí?, porque lo que pasan por estos tres procesos ya se van a eliminar. Los que sobrevivieron, ¿sí?, a esa etapa van a entrar en la fase 2. En la fase 2, ¿qué es? Es agregarle pequeños componentes, ¿sí?, pequeños metilos, el grupo más pequeñito que tiene carbono, le agrego pequeños grupos químicos y eso hace que la molécula cambie y se elimine. Eso es los de fase 2 o conjugación. Entonces, cuando hablamos de fase 1 son procesos sencillos, le saco, le pongo un electrón o le rompo con agua, ¿sí? Y los de fase 2 ya hay una conjugación, se conjugan, se unen con otra molécula y eso hace que se elimine. Acá ustedes tienen en dibujitos este proceso, ¿sí? La oxidación, ahí ustedes ven que la oxidación es sacarle, ¿sí?, esa carga negativa. La reducción es al revés, es ponerle esa carga negativa, ¿sí? La E que está ahí es del electrón, siempre va a ser negativo. ¿Estamos? Acá ustedes ven un esquema para que les sea por ahí más fácil la parte de teoría. Este proceso de metabolización se da en estas dos fases, fase 1, fase 2. Entra un tóxico o una droga, lo que sea que entra, ¿sí?, pasa por esa fase 1, que era la fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis. Le saco, le pongo o le rompo con agua, ¿sí? Me va a dar un primer metabolito. ¿Qué es metabolito? Una sustancia distinta a lo que ya entró. Eso, ¿sí?, se puede ocurrir, digamos, lo que va a la flecha roja para abajo. Se inactiva y se elimina. Se pueden activar en los casos de que estamos hablando de prodrogas, o sea que cuando yo lo consumí no era una droga, cuando ocurre este proceso ahí recién se activa la droga, o no puede tener ninguna modificación, o sea que sigue estando droga libre. Van a pasar a la segunda fase. En esa segunda fase va a estar la conjugación, ¿sí? Es agregarle pequeñas moléculas para que ese producto ya no sirva más, ¿sí? Me forma este metabolito secundario, los dos metabolitos se van a tratar de eliminar. Este metabolito secundario es más fácil de eliminar, ¿sí? ¿Cómo se va a eliminar? Por el riñón, por la materia fecal, con el aliento, ¿sí?, por la piel. Ahora vamos a ver cuando veamos la parte de eliminación. El objetivo general de la biotransformación es modificar el fármaco para generar una molécula inactiva más fácil de eliminar, excepto la prodroga, que ahí la idea es que se activen. Entonces siempre, lo que les dije al principio, el cuerpo va a tratar de eliminar esa droga que yo consumí. Por eso farmacocinética es lo que el cuerpo le hace a la droga. ¿Qué le va a tratar de hacer? Eliminarla. ¿Sí? Es la típica suegra que no le quiere a ninguna de las nueras. Todas las modificaciones son llevadas a cabo por grupos enzimáticos, ¿sí?, que son grupos de enzimas, de sustancias que van a activar estos procesos. El más importante es el sistema monooxigenasas hepático. Este sistema de monooxigenasas hepático están en el hígado, ¿sí?, ahí es donde tienen su función,
y lo que van a hacer es metabolizar todo lo que pasa por ahí. Los medicamentos, los alimentos, las drogas de abuso, el alcohol, todo eso va a pasar por este complejo. Algunas sustancias pueden estimular a estos sistemas aumentando la eliminación de un fármaco y por lo tanto disminuyendo el efecto. Cuanto más rápido lo eliminan, menos efecto puede hacer. Otras pueden inhibir la eliminación y eso hace que aumente el efecto. Cuanto más tiempo una droga está en mi organismo, más efecto me va a producir. Vamos al último, a la excreción. En la clase que viene vamos a ver un poquito más acerca de este complejo, ¿sí? Citocromo P450 se llama. Es un complejo que es muy característico de todo lo que sea los mamíferos. Son alrededor de unas 75 enzimas, pero varían de una especie a la otra, ¿sí? De un mono es distinto que un perro, distinto que el ser humano. Dentro del ser humano también va a haber diferencias en cuanto a las razas, ¿sí? Hay enzimas que tiene la raza blanca que la raza asiática o la raza negra no las tienen. Entonces hay medicamentos que a ellos no les sirve, ¿sí? También se pueden dar diferencias en determinadas familias. Vieron que hay familias que son alérgicas a tal cosa, hay familias que tienen problemas con tal cosa. Esos son, digamos, herencias genéticas. Y también va a haber una diferencia entre una persona y la otra. Por eso un medicamento a mí me puede hacer efecto y a ustedes no. ¿Por qué? Porque tenemos distintos sistemas enzimáticos en el hígado, entonces la misma medicación va a producir efectos distintos también. Bueno, vamos al último proceso que tiene que ver con la excreción, la eliminación. Es el proceso por el cual los restos del fármaco y sus metabolitos son eliminados del organismo. Los principios activos, una vez metabolizados, son excretados por aquellas vías que contribuyen a expulsar del organismo las sustancias orgánicas y los líquidos fisiológicos. ¿Cuáles van a ser? La renal, principalmente la renal. La vía digestiva, ¿sí? Los intestinos. La biliar, que la bilis es justamente de la vesícula biliar, que forma parte también del hígado. La pulmonar, por eso cuando alguien consume algún tipo de drogas durante mucho tiempo, puede sentirse en el aliento. Las personas, por ejemplo, que toman alcohol, hablan y se lo sienten en el aliento. Por eso los test de alcoholemia se hacen con el aliento, porque ahí se elimina principalmente el alcohol. Si ustedes quieren que una borrachera se le pase rápido, háganle hablar al borracho, ¿sí? Le dan algo dulce para que queme azúcar y le hacen hablar. La leche materna, todo lo que la madre come pasa a la leche, ¿sí? O todo lo que toma. Por eso siempre cuidado con aquellos productos que consumen. Y otras vías que también pueden ser muy importantes, el sudor. Van a ver que si usan mucho tiempo un antibiótico, por ejemplo, empiezan a sentir la transpiración con el olor. La saliva, por eso también algunos pueden sentir un gusto metálico, por ejemplo, en la boca, y es la saliva que está con la droga. Incluso el semen, ¿sí? Incluso se ha descubierto asesinos a través de las sustancias que estaban contenidas en los semen cuando hacían algún tipo de violaciones o demás. O sea que fíjense que se va dejando, digamos, pruebas que obviamente los peritos y los especialistas en esto lo descubren fácilmente. Todo tipo de droga que ustedes consumen queda guardada en el pelo, ¿sí? Bueno, le estaba contando justamente que todo tipo de drogas que ustedes consuman va a quedar guardada en el pelo, ¿sí? O sea que supónganse un asesinato, después de mucho tiempo analizando el pelo, del organismo se va a eliminar la droga, pero del pelo queda, ¿sí? Entonces por eso muchas veces saben si sufrieron algún tipo de digamos, contaminación con drogas o que si había consumido drogas, digamos, en el momento de que la asesinaron. Un ejemplo, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá ustedes tienen un gráfico que resume todo lo que vimos, ¿sí? Vamos, les explico el gráfico para que ustedes lo puedan entender más fácilmente.
Bueno, por un lado arrancamos del lado izquierdo de la pantalla. Administración extravascular. ¿Qué significa extravascular? Por afuera de los vasos sanguíneos. O sea que no me aplicaron en vena, ¿sí? Puede ser en el músculo, ahí más abajo dice administración intramuscular, en el músculo. Y ustedes van a ver ahí que tiene, digamos, una flecha que lo va a llevar hacia el plasma en la sangre, ese cuadrado grande en la sangre, con el proceso de absorción. Lo que tomé por vía oral se va a absorber, ¿sí? Y lo que tuve la administración intravascular pasa directamente, ¿sí? Entonces, lo que sea aplicación en músculo o tomé por vía oral, va a pasar por la absorción. Lo que yo puse directamente dentro de la vena, ya está, ¿sí? 100%. Bueno, ahí también habíamos hablado que en el plasma, ¿qué había? Había proteínas plasmáticas, o sea, proteínas que están en el plasma, significa. Y eso va a mantener un equilibrio, se van a unir a las drogas y me van a mantener ahí un equilibrio, por eso está la flecha que va y viene. Lo que está unido a proteínas no sirve, ¿sí? Si ya se unió definitivamente, se elimina. Si hay posibilidad que le suelte la proteína, se va a mover con ese plasma y la va a soltar en otro lugar. Pero la droga libre es la única que puede tener el efecto. Bueno, esa droga libre, ven que está también con una doble flecha hacia la izquierda de la pantalla, en equilibrio con la biofase. ¿Biofase cuál era? El lugar donde tenía que llegar para poder hacer su acción, ¿sí? ¿Cuál es la acción? La que va a hacer que va a producir un efecto. Por eso ahí termina el cuadro en un efecto. Volvemos al otro equilibrio que tiene. Va a ir a otros sitios de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue en sangre. A lo mejor yo quería que el analgésico vaya a mi pierna, que me duele, pero también va a ir por la sangre a otros lugares. Entonces, ¿qué pueden aparecer? Los efectos adversos. Les doy un ejemplo muy típico, ¿sí? Que van a ver mucho en la parte de farmacia. Un medicamento para el asma. Yo le puedo administrar un comprimido, va a hacer todo este circuito, ¿sí? Todo, va a ir a sangre y la sangre lo va a desparramar por todos lados. Va a ir al pulmón, va a producir un efecto de dilatación para que yo pueda respirar, pero también va a ir a otras partes del cuerpo, por ejemplo, al propio corazón. Y en el propio corazón, el efecto adverso que tiene va a ser justamente taquicardia. También puede ir a la parte neurológica que me puede dar temblores. Yo no quiero tener temblores, no quiero tener taquicardia. Esos son efectos adversos, ¿sí? Yo quería poder respirar. Bueno, eso pasa porque va por sangre a todos lados. Seguimos hacia la derecha del cuadrito. Esa droga libre, ¿sí? Esa droga libre va a tener lo que está unida a proteínas, se va a eliminar directamente. Esa droga libre va a sufrir todo el proceso de la biotransformación. ¿Qué era la biotransformación? Fase 1, fase 2. Fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis. Y fase 2, conjugación. En la fase 1, ¿qué hacían? Cosas sencillas. Le saco, le pongo un electrón o lo rompo con agua. En la fase 2, la conjugación era unirle con pequeñas moléculas. Entonces, cualquiera de esos procesos me da un metabolito que no me sirve y se va a eliminar directamente. Estamos entonces, o sea, ven, todo este proceso se da junto. Mientras que se está absorbiendo, mientras que se está eliminando, se produce también el efecto en el sitio de acción. ¿Se entiende? Así parece un despelote, pero no es tan difícil si ustedes comprendieron el circuito. Bueno. Este es el último esquema. Acá tenemos entonces desde la administración, la absorción, lo que vimos hasta ahora, la absorción, la distribución a través de la sangre, ¿sí? Va a llegar al punto de acción, a la biofase, y mientras tanto se va a ir eliminando también todo lo que se biotransformó. Hasta ahí es farmacocinética, hasta que llega al sitio de acción.
A partir de que llegó en el sitio de acción, ya vamos a hablar la semana que viene, porque eso es farmacodinamia. ¿Qué era la farmacodinamia? Lo que la droga le hace al cuerpo, tipo venganza, ¿sí? Me maltrató el cuerpo hasta que llegué acá, bueno, ahora me toca a mí, ahora yo hago el efecto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, ahí terminó la clase. ¿Se entendió? Activen los micrófonos un ratito y me dicen si se entendió, si hay algo que no se entendió. O después lo pueden mirar nuevamente, yo les voy a mandar este material, lo miran, lo leen, ¿sí? Pero traten de ir sacándose las dudas que tengan, entonces es más fácil entender, ¿sí? lo que viene después. Les decía que esta y la clase que viene son las 3 clases que tienen muchos conceptos, pero después recién cuando veamos las otras clases de en adelante, ustedes van a entender para qué servía estas cosas que les tengo que enseñar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que esto lo entiendan bien para después enganchar fácilmente, o si no van a tener que estar leyéndolo atrasado todo el tiempo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? No. Bueno, sé que les abrumo, sé que es mucho, por eso entiendo que por ahí es mucha información y ¿de qué pregunto? Pero por eso, una vez que ustedes lo puedan analizar, les va a ir siendo más fácil. Lo que quiero recalcarles es que no tengan vergüenza, a lo mejor algunos se anima, que es más cara rota y se anima a preguntar, pero la duda que tienen un montón, ¿sí? Así que no se preocupen. No se imaginan, yo ya estoy vieja, tengo 50 años, estoy estudiando ahora, y cuando también nos pregunta la profesora algo, uno no sabe qué responder y empieza a mirar los apuntes a ver de dónde saca. Eso siempre pasa, ¿sí? O sea, imagínense, yo vieja igual me pasa lo mismo. A ver, ¿qué me preguntan? ¿Qué pusieron? Nada, solo en la manito de Natalia. Bueno. ¿Alguien entonces? Bueno, lean después, miran qué es lo que no les cerró del todo la idea y no hay problema, yo les mando un audio, les contesto siempre en el grupo, porque siempre hay esa misma duda, por ahí tiene otro y no se animaba a decir. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos entonces, yo les mando el material, les voy a mandar en los 2 formatos, ¿sí? Siempre recuerden que les mando los 2 formatos porque el que no puede abrir PowerPoint, abre PDF. Tengo que preparar el video primero, lo subo a YouTube y después les mando el enlace como hice la clase pasada. Bueno, la clase pasada les mandé otra clase, ¿sí? Porque no quedó grabada. Cualquier cosa rara que les aparece a ustedes, porque a mí no me aparece nada, ¿sí? Si les aparece algo raro a ustedes, que se borra la imagen, que no escuchan, avisen siempre, porque si no, yo sigo dando la clase y no nos enteramos. Bueno, estamos entonces... Nos vemos la próxima. Chau, chau.